Buenos días, espero que estés bien. Seguimos con esta etapa de restricción todavía de congregarnos y bueno, yo te animo a que sigas adelante aprovechando lo que Dios nos permite, como es escuchar la palabra también ahora a través del vídeo, ¿no? Eh, También es cierto que podemos pensar, ¿no?, que toda esta falta o este deseo de congregar, ¿no?, que no podemos hacerlo, de alguna manera nos sirva también, mirando la parte positiva, de que el día que podamos hacerlo, que si Dios lo permite llegará, pues lo podamos valorar con mayor intensidad, ¿no? A veces nos pasa, ¿no?, que cuando perdemos algo, pues lo valoramos como se merece, ¿no? Y yo quédate con este pensamiento más positivo que negativo, es el hecho de que toda esta ausencia, ¿no?, que yo sé que algunos de vosotros, o espero que muchos o todos, deseáis volver a la iglesia, pues todo este tiempo de espera lo que va a servir o debe de servir es como una manera de que cuando ese momento llegue lo valoremos con mayor intensidad. Quédate con eso, que es la parte positiva. Si Dios quiere, llegará ese momento. Pero ahora vamos a escuchar también la palabra, que no está sujeta a un templo, no está sujeta a un lugar, sino está sujeta a que tú puedas abrir tu corazón y dejes que Dios te pueda hablar. La palabra que quiero compartirte en esta mañana he titulado La clave de estar. Y considero que estar es también una clave. Algunos ejemplos que te puedo poner, ¿no? Yo ahora estoy compartiendo una palabra y he orado a Dios para que te pueda bendecir. Con humildad le pido al Señor que Dios te pueda bendecir a través de la palabra. Pero es cierto que si tú no estás al otro lado escuchando, evidentemente no llegará esa bendición. Tienes que estar escuchando la palabra. Si tuvieras a lo mejor un examen el lunes o el martes y te has preparado muy bien, todo lo tienes bien organizado, te has esforzado, pero si el día de la convocatoria del examen no te presenta, sin duda tendrás suspenso, ¿no? O lo tendrán que prorrogar. O también otro ejemplo es que si tienes el lunes o el martes o cuando sea, si estás buscando trabajo, una entrevista de trabajo, que espero que sea así, a los que estáis buscando trabajo, pues tú puedes ser el candidato que ellos están buscando, nunca se sabe, por eso una entrevista es algo que es una sorpresa, ¿no? Está la parte de las personas que ellos buscan y también que Dios pueda tocar los corazones, ¿no? Pero aunque en esa empresa o en esa entrevista estén buscando tus cualidades y tú seas una persona que encaja perfectamente con ese tipo de trabajo, déjame decirte que sin duda no te cogerán si tú el día de la entrevista no apareces. Lo más probable es que cojan a otra persona que a lo mejor puede estar menos cualificada, sencillamente porque esa persona está y tú no estás. Entonces, este es el sentido de la importancia de la clave de estar. Y con este ejemplo cotidiano lo quiero llevar a lo que es la parte espiritual. Y aquí en la parte espiritual he cogido a Eliseo, el profeta Eliseo, que es un profeta, evidentemente, que veremos un momento, ¿no? Como es un profeta que sabía valorar la importancia de estar en su vida, por diferentes motivos que ahora veremos, ¿no? De Eliseo, de este profeta de Dios, hay dos textos que voy a resaltar brevemente, aunque luego tú lo puedes leer tranquilamente. El primero de ellos está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Y aquí nos habla acerca del llamamiento de Eliseo, cuando es llamado, ¿no? Recordemos que en este texto que acabo de decir, Primera de 19, versículo 19, nos habla acerca de Eliseo, de Elías. Elías dice que se acercó, halló a Eliseo, hijo de Safat, y estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y él estaba en la última de esas yuntas, ¿no? Y pasando Elías, el profeta Elías, por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Elías, ¿qué te he hecho yo? Puedes ir. Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio como una fiesta para comer incluso al pueblo, ¿no? Y después de esto se levantó y se fue tras Elías y le servía. Ese es un texto. El otro texto tiene que ver, un poquito más adelante, 2 Reyes capítulo 2, tiene que ver con la sucesión. Habían pasado algunos años desde ese llamamiento y luego vemos más adelante, en 2 Reyes capítulo 2, lo que es esa sucesión de Eliseos a Elías, ¿no?
Y en 2 Reyes capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que aconteció que cuando Elías iba a ser llevado en un torbellino, vino Elías, veía como Eliseo de Gilgal, venía de Gilgal, y entonces Elías le dijo a Eliseo, lo que me refiero, quédate ahora aquí, porque tengo que ir a Betel. Y vemos que por 3 veces, ¿no? Esta fue la primera, Eliseo le dice, no te dejaré. Aunque Dios te dice que tienes que ir a Betel, no te voy a dejar, yo voy a ir contigo. Y seguimos leyendo más adelante en el capítulo, en el versículo 4, Segunda de Reyes 2, versículo 4, Elías otra vez hace como otro intento, ¿no? Y le dice, quédate aquí ahora, Eliseo, porque tengo que ir, Dios me ha dicho que vaya a Jericó. Entonces, de nuevo, Eliseo le vuelve a decir, no te dejaré, yo iré contigo. Y por si fuera poco, más adelante en el versículo 6, otra vez de nuevo, en otro momento, Elías le vuelve a decir a Eliseo, quédate aquí porque Dios me ha dicho que vaya al Jordán. Y de nuevo la respuesta de Eliseo es, no te voy a dejar, voy a ir contigo, ¿no? Y vemos así como se repite 3 veces. Y luego vemos más adelante también cómo por causa de esto, ¿no? Pues de esta fidelidad de Eliseo, ¿no? De quedarse con Elías hasta el último momento, aunque él sabía que se lo tenía que llevar Dios, ¿no? Porque se lo había revelado, pero lo que él no sabía, ¿no? Es que luego, en base a esta fidelidad que mostraba Eliseo, Elías le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, ¿no? Y entonces le pide una doble porción y vemos más adelante, dice, una cosa difícil me has pedido, dice Elías, dice, pero si con una condición, si me vieres cuando yo fuera arrebatado, pues te será hecho, si no, no. Esta es la condición que le pone, ¿no? Y aquí vemos en estos dos pasajes, vemos, como he dicho, la parte del llamamiento, ¿no? De cómo hay dos cosas que, bueno, hay varias cosas, quiero resaltar algunas cosas. La primera parte de lo que es el llamamiento es interesante, también aprendemos, aparte de todo esto, de estar fiel ahí al lado de su maestro, ¿no? De Elías en este caso, aparte de ver toda esta fidelidad, ¿no? Vemos también que en ese llamamiento, de alguna manera, sucede que cuando él encuentra a Eliseo, no se lo encuentra en la escuela de profetas que había en aquella época, ni se lo encuentra orando, ni estaba haciendo ningún sacrificio a Dios, simplemente dice la Biblia que se lo encuentra que estaba arando, estaba trabajando. Y estaba trabajando además, ¿verdad? Dice que había 12 yuntas de bueyes y él estaba en la última de todas. Y Eliseo no era una persona pobre, no era una persona, posiblemente era de su casa todo aquello que tenía, porque luego dice que hemos leído que 2 bueyes, que no son 2 corderos, 2 bueyes lo sacrificó y invitó al pueblo para que pudieran disfrutar y festejar lo que era ese llamamiento, ¿no? Entonces él estaba trabajando en primer lugar, un trabajo secular, su trabajo normal, no estaba con la escuela de profeta. En segundo lugar, vemos también que él, a pesar de que posiblemente era el dueño o su padre, pues él está en esas yuntas, está el último de todo, está ahí el último trabajando, no le importa que sea el último lugar, porque Dios le ve igual, aunque sea el último lugar. Y esto nos habla también de que a veces, cuando queremos servir a Dios y Dios nos va a llamar, pensamos que tenemos que estar en un sitio muy relevante y Dios nos ve, aunque estemos en el último lugar de servicio, que nadie lo ve, Dios nos ve y Dios nos puede llamar desde ese lugar, ¿no? Y otra cosa que vemos también es que cuando le dice Eliseo a Elías, dice, bueno, déjame que vayan mis padres y me despida, y le dice Elías, bueno, pero yo no te obligo nada, haz lo que quieras, ¿no? Entonces vemos también que ese llamamiento no es obligatorio. Elías no obliga a Eliseo, sino que le deja esa voluntad de que él decida, y efectivamente él decide, él solamente quería ir a despedirse de sus padres, hacer la fiesta, todo esto, y luego, como dice la Biblia, él vuelve. Y por último lugar también vemos algo que dice estos textos, y dice que vuelve con Elías y le servía. No vuelve ya como un profeta que ya está a la altura de Elías, sino simplemente para servir. Él quería simplemente servir. Y dice que le servía. Y así estuvo durante años sirviendo, ¿verdad? No estuvo
imitando cosas, sino que simplemente lo que hacía era absorber, aprender y seguramente lo que él le dijera, que tampoco conocemos mucho más de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y la segunda enseñanza que vemos en el otro texto, ¿no?, acerca de lo que es la sucesión, ya ha pasado algunos años. He dicho antes que lo que hace Elías es que Elías intenta de alguna manera apartarse, no sé si sería, no lo veo que sea como un juego, ¿no? No creo que sea un juego, simplemente es una enseñanza que tenemos, ¿no? Él intenta desmarcarse o apartarse de dejar solo a Eliseo, ¿no? Y vemos que lo hace, como hemos dicho antes, por 3 veces, ¿no? Y es verdad, dice, déjame, que Dios me ha dicho que vaya a Betel, y Eliseo le dice, no, yo voy contigo, no te voy a dejar. Como decía antes, él sabía que Dios le había revelado que iba a ser arrebatado, ¿verdad? Pero él no sabía entonces que si él se quedaba hasta el final, viendo cómo Dios se lo llevaba, iba a tener esa doble porción. Eso no lo sabía todavía. Eso fue el premio a su fidelidad, de que en esas 3 ocasiones, es interesante cuando uno lee el texto, es interesante en esas 3 ocasiones, cuando Elías le dice, quédate aquí, voy a Jericó, más adelante quédate aquí, que tengo que ir al Jordán. En esas 3 ocasiones él repite lo mismo, no te voy a dejar, voy a ir contigo. Y no se apartó en ningún momento de Elías, ¿no? Y como digo, esto tiene también una enseñanza. Y la enseñanza para mí está que la clave es estar allí. Él aprendió, como he dicho antes, Eliseo sabía muy bien la importancia de estar en el lugar que tenía que estar, allí al lado de su maestro, ¿no? Y hay muchos textos en la Biblia, ¿no?, de que nos habla de la importancia de estar. Recuerdo ese texto que todos conocemos, cuando Jesús tiene una multitud de gente que le está siguiendo. Hay varios textos, pero uno de ellos está en Juan capítulo 6, que nos habla de la alimentación de 5.000 personas y habla solo de hombres. Dice allí el texto, Juan 6, versículo del 1 en adelante, el 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, uno de los discípulos, ¿de dónde compraremos pan para todo esto, ¿no? Para tantas personas, ¿no? Pero esto lo decía Jesús para probarle. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder. Él sabía lo que había de hacer, ¿no? Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco de pan, ¿no? Y uno de sus discípulos, Andrés, ¿verdad?, hermano de Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanto, no? Entonces conocemos, ¿no?, que Dios le dice, bueno, trae esos panes, trae esos peces, recostaron, él oró y se multiplicó de tal manera que se llenaron finalmente, dice la Biblia, 12 cestas de pedazos con aquellos 5 panes que habían sobrado, ¿no? Y este chico, este joven, este muchacho fue usado, ¿no? Fue usado. ¿Cuál era la clave de ser usado? Bueno, que Dios se fijó en él, pero la clave era que él estaba allí, ese muchacho estaba allí. Y es importante que entendamos la importancia de estar. Yo recuerdo cuando, hace años atrás, muchos años de joven, más jovencito, ¿no? Cuando, bueno, ya no soy tan jovencito, pero cuando era jovencito y empecé también a servir al Señor, recuerdo que en la iglesia asistía a los cultos, estaba en la medida que podía, ¿verdad? Y mi deseo era servir a Dios. Y recuerdo que me pasaba cosas así parecidas, ¿no? Como este chico, ¿no? De que en ese momento estás allí con los panes y los peces, tú los pones al servicio y Dios te usa. Recuerdo que a veces en un culto principal en la iglesia de Madrid me llamaban para tocar el piano en un culto principal, que no lo solía hacer, eran iglesias pequeñas, ¿no? La verdad que no es un don, pero bueno, estudié música y tocaba el piano en las iglesias pequeñas, y tuve esa oportunidad en un culto principal porque no estaban los que habitualmente tocaban el piano, ¿no? Fueron excepciones, o tal vez a lo mejor podía servir en algún área de la iglesia, colocar bancos, ¿no? Porque en ese momento yo estaba allí y se requería esa labor, y así podía hablar, ¿no? Recuerdo también una etapa de tocar un acordeón también, que aprendí un poco a tocar el acordeón. Bueno, pues en ese momento otra persona que lo tocaba no lo pudo tocar. En fin, hay situaciones que cuando estamos nosotros, Dios nos usa.
pero por eso es la clave, es estar. Si no estamos, es muy difícil que Dios nos pueda usar, ¿no? Dice la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos los escogidos, porque no responden a lo mejor a ese llamado, estar así. Y lo podemos mirar no solamente en la iglesia, sino en la vida laboral igual. Yo en la vida laboral he pasado por las diferentes etapas de aprendiz, de abajo, ¿verdad? Y luego pasar a lo más alto en diferentes, en empresas, ¿no? Y ha sido sencillamente porque estaba allí. Sí es verdad que estás allí y estás con tus panes y tus peces ahí dispuestos a ofrecerlos, no guardándote las cosas, no quedándote con ellas, sino compartiendo o hablando con personas también. He tenido oportunidades en la iglesia también de que Dios me permitiera animar a otros y aprender de otros, ¿no? Por estar allí, ¿no? Con esa persona que tenía necesidad, ¿no? Y como digo, en la vida laboral es igual, ¿no? He pasado también de diferentes etapas, ¿no? A otras, por estar allí y por estar trabajando en lo poquito que Dios ponía en nuestras manos, ¿no? Entonces, una de las cosas también que estar produce es como un ejercicio de fidelidad. Cuando tú estás allí, es un ejercicio de fidelidad y eso es muy importante para Dios, ¿no? Ese ejercicio de fidelidad. Parece a lo mejor que no sea importante que tú estás en la iglesia, bueno, no hago nada, aparentemente no hago nada, no te equivoques, estás ejercitando la fidelidad y eso Dios lo está viendo, como Dios vio también, o Elías vio a Eliseo porque Dios se lo había mostrado, ¿no? Entonces, es una manera de ejercitar, estar en el lugar que tienes que estar, es una manera de ejercitar tu fidelidad. Y la fidelidad, como decía, es un elemento muy importante. Cuando Timoteo está buscando personas, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le está diciendo a Timoteo, capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, lo que has oído ante mí y ante muchos testigos, esto encarga. Pablo le está diciendo a Timoteo que él mismo encargue allí en la iglesia que él está llevando, ¿no? Esto encarga a hombres, fíjate lo que dice, no a hombres que tengan muchos talentos, a hombres que tengan muchas cualidades, sino dice a hombres fieles. Encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Y aquí vemos lo que es el carácter, ¿no? De ser fiel, tiene que ver más con el carácter y con la confianza, y los dones tienen que ver más con tal vez ser idóneo para enseñar, tener dones, que eso también es muy importante, pero hay una frase que escuché a Marcos Vidal, ¿no? Otro pastor en Madrid, que dice que no debemos poner líderes conforme a talento, sino conforme a carácter, ¿no? Porque realmente es lo que funciona. Yo puedo tener un don para enseñar fantástico, conocer las escrituras de forma fantástica, pero lo que enseña, lo que necesita la gente ver, no solamente es conocimiento, letra, necesita ver una persona que le sea un ejemplo, una persona que esté ahí, una persona que refleje el carácter de Cristo, no de otra persona, el carácter de Cristo. Y Timoteo se queda con este mensaje de Pablo, ¿no? Para él transportarlo a la iglesia que estaba llevando, que sin duda necesitaba personas que sean fieles, ¿no? Y que pudieran llevar adelante la obra de Dios, ¿no? Así que la diferencia entre lo que pueda ser, he apuntado aquí, la diferencia entre enseñar y sorprender tiene que ver a veces el sorprender tiene que ver más con los dones. Hay mucha gente, lo he observado, que se sorprende por dones que tiene uno, que canta muy bien o hace tal. Y eso está fantástico, no lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero eso alimenta más, a lo mejor sí que nos puede bendecir cuando hay una unción de Dios y hay también un testimonio detrás, ¿no? Pero a veces lo que nos sorprende, ¿no? Nos llama la atención, lo sensacional, se quedan las emociones, pero enseñar edifica, y enseñar significa que Dios llega a lo profundo de nuestro corazón con cosas que no son solo palabras, sino que la podemos ver la vida de otras personas y eso nos llega, ¿no? Y quiero también desmitificar un poco, ¿no? A veces lo que hay acerca de falsas creencias, ¿no? Sobre qué es también la autoridad. Pensar que porque uno sirve, porque uno está ahí haciendo en la última yunta, ¿no? Como hacía Eliseo, que estaba llevando la última de todas, pueda pensar que tiene que ver con menoscabar la autoridad de Dios. Y como digo, hay falsas creencias, ¿no? Sobre el tema de lo que es la autoridad, ¿no?
Yo escuché, me apunté a una anécdota que es medio chiste, que se hace muchas de pacientes con médicos, me apunté esta y la he retomado, ¿no? Y es un paciente que va al médico y le dice, doctor, tengo mucho dolor, ¿no? Y el médico le pregunta, ¿qué le duele? Y él le dice, bueno, me duele en todas partes. Dice, cuando me toco la cabeza me duele, cuando me toco el hombro me duele, cuando me toco la, 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 la- la barbilla me duele, cuando me toco la nariz me duele, cuando me toco la rodilla me duele, ¿no? Y entonces el médico dice, déjame ver. Le cogió la mano y dice, bueno, lo que usted tiene es una fractura en uno de sus dedos, ¿no? Y en realidad a veces puede pasar esto que es medio, bueno, medio, lo tomé como enseñanza también, eh, eh, pero a veces nos pasa que interpretamos mal las cosas, ¿no? Esto puede tomarse como un chiste, pero yo lo he tomado como una enseñanza porque a veces interpretamos mal las cosas, ¿no? Y de hecho, cuando uno lee la Biblia, no se da cuenta de que Jesús, una de las batallas que tenía era con las personas que se llamaban intérpretes de la ley. Había lo que era intérpretes de la ley, que lo que se dedicaban, eran también escribas generalmente, se dedicaban era a interpretar las escrituras. Y Jesús tuvo muchos conflictos con ellos, ¿no? Porque ahí en Lucas capítulo 11, versículo 52, dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley, dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, ¿no? Jesús le está diciendo a estos intérpretes de la ley que habían quitado la llave de la ciencia porque sus interpretaciones no eran correctas, ¿no? Y es cierto que podemos también tener un plano que sea auténtico para llegar a un lugar, a un tesoro, o lo que sea. Podemos tener un plano auténtico, pero si lo interpretamos mal, llegaremos a un sitio equivocado. Estos días también hablaba, ¿no?, de que si nosotros podemos tener una verdad, pero si esa verdad la interpretamos mal, nos puede llevar a una mentira. Por eso es muy importante que interpretemos bien las cosas. Y en el sentido de la autoridad hay muchas veces una mala interpretación que se da en las iglesias, ¿no? Que en la sociedad ya lo vemos, no simplemente es la apariencia, pero a veces también se mete en la iglesia y hay una mala interpretación, ¿no? Interpretación que nos pasa a cada uno de nosotros, nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Y una de ellas he cogido un texto, ¿no?, que Juan capítulo 13, cuando Jesús le está hablando precisamente en un momento crítico, porque ya era la última cena, ¿no?, y él iba a ser entregado y era de las últimas cosas que él le iba a decir. Entonces conocemos ese pasaje, ¿no?, que él se levantó en esa cena, cogió pues un recipiente con agua, ¿no?, con una toalla, y se puso a lavar los pies de los discípulos, de los que estaban ahí, de los discípulos, en esa intimidad con ellos. Y hubo, como pasaba, ¿no?, a menudo, que Pedro, que era muy impetuoso, ¿no?, le dijo, Señor, tú me lavas los pies, y posteriormente, más adelante, le dice, no me lavarás los pies jamás. Pedro le dice a Jesús, no me lavarás los pies jamás, ¿no? Y aquí vemos una interpretación de Pedro errónea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y Jesús le dice que si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, ¿no? Entonces ya cambia y dice, no, los pies y todo lo que quieras, ¿no? Y Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Y esto nos habla de que ese concepto incluso de autoridad, los discípulos también lo tenían un poco distorsionado, ¿no? Y por este motivo Jesús, después de haber hecho esto y de escuchar a Pedro, ¿no?, le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? No es simplemente lavar los pies, no es simplemente algo que hacemos habitualmente, ¿no? Cuando una persona llega a un lugar y tiene los pies polvorientos del camino, alguien se ofrece para lavar los pies. Dice, vosotros, Jesús les pone el ejemplo, vosotros me llamáis maestro y señor, y lo soy. Un texto interesante, aquí una vez más se corrobora a Jesús que viene como señor y maestro. Decís que lo soy, y lo soy. Y si yo, siendo el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Como yo os he hecho, vosotros también debéis hacer también con los demás. Así que bienaventurados si sabéis estas cosas, pero bienaventurados si las hiciereis, ¿no? Entonces, aquí es importante saber, ¿no?, que desmitificar que la autoridad no viene tanto porque uno tenga un cargo, deja de tener cargo. La autoridad viene porque uno tenga esa actitud del maestro, de servir a los demás. Y es interesante que cuando uno miraba un poquito lo que era
el ejemplo de los siervos de Dios que siempre a veces tomamos como referencia. Es interesante que igual que pasó con Eliseo, que Dios le hace un llamado a Eliseo para que suceda a Elías, y lo primero que se encuentra Eliseo es que tiene que servir a Elías, y tiene que estar años sirviéndole a Elías, siguiéndole, ¿verdad? Y cuando uno piensa, por ejemplo, en José también, que él recibió también ese llamado, esa visión que tuvo, esa doble visión, una de las cosas que le sucede, como todos conocemos, es que él es llevado preso y llega, la circunstancia la conocéis y leemos los textos allí en Génesis, llega a casa de Potifar y este hombre le tiene como esclavo, pero viendo la gracia de Dios y que él era fiel, José era fiel en cada etapa que le ponía, le puso para que gobernara su propia casa, ¿no? Y más adelante, cuando el mismo José, por otras historias también que sabemos, que le acusan de falsamente, es llevado a la cárcel, el carcelero también se da cuenta de que José es una persona que se puede fiar de ella y le hace también como que casi administra la cárcel, ¿no? Eso lo dice la Biblia, ¿no? Que casi él se encargaba de los presos, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? Es el preludio que tuvo Eliseo antes de suceder a Elías, el preludio que tuvo José antes de ser gobernador de Egipto, por debajo de Faraón, y podríamos seguir así con Moisés, ¿no? Que también antes de llevar al pueblo de Dios esa labor tan importante que Dios le puso, tuvo que estar sirviendo a Jetro, a su suegro, ¿no? Cuidando el rebaño, ¿no? Y si hablamos de David, pues lo mismo. David, que fue ungido también, fue usado como un jovencito para vencer al gigante, pero luego viene lo que es el proceso de Dios, la escuela de Dios, esa escuela auténtica, ¿no? Y vemos que Saúl, aunque ya había sido desechado por Dios como rey, pero Saúl, en lugar de reconocer a David, le persigue, incluso quiere matarle, pero en ningún momento vemos que David levanta la mano contra Saúl, se mantiene fiel a ese siervo que él considera que había sido elegido por Dios como rey y no se levanta contra Saúl, ¿no? Y tiene que pasar por muchas situaciones, pasar de todo, ¿verdad? Pero finalmente, después de pasar esa escuela, David llega también a tener la autoridad sobre todo Israel. ¿Y por qué le lleva primero a esta escuela de servir? ¿No? Es una pregunta que nos podemos hacer y es lógica. Por la misma razón, ¿verdad? Que un médico, antes de ejercer la medicina, tiene que pasar por la facultad y estudiar medicina de forma básica. Luego, cuando ya ha estudiado esos años de medicina, se puede especializar, ¿no? Y hacer la residencia y especializarse en algún área de la medicina, de las tantas que hay, ¿no? O un abogado igual, un abogado no va directamente a un estrado a defender a una persona que se juega la vida, sino que tiene que pasar también por la facultad y tiene que pasar allí años. Y luego, una vez que ha pasado por ese básico, ¿no? de la facultad, que puede incluso estudiar cosas que no le gustan, puede estudiar a lo mejor matemáticas, bueno, ¿para qué me sirven las matemáticas si yo lo que quiero es curar a las personas? Y cosas así, ¿verdad? Que uno se pregunta, pero en esa escuela se aprende una base, y luego ese abogado que ha aprendido esa base luego decide ejercer derecho laboral o financiero o administrativo o de lo que sea, ¿no? Así que no importa, ya llevándolo al tema de la iglesia, no importa el don que tú desarrolles para Dios en la iglesia o incluso fuera de la iglesia, porque también servir a Dios se hace en el trabajo donde tú estás. Dios te puede usar a ti de una forma tremenda en una labor que no tiene que ver con la iglesia local, ¿no? En tu trabajo. Pero no importa el don que tú desarrolles en la iglesia local, sea con jóvenes, con niños, con administrativo, de limpieza, sea de evangelismo, de predicar, no importa el don que tú, en todos ellos vas a necesitar una base. Y es una base de tener claro que por encima de ese labor que Dios te da, eres un siervo. Somos siervo y sierva. Cuando hablo de siervo me refiero también a mujeres, evidentemente, siervos y siervas. Somos siervos. Eso es algo que siempre tiene que estar por encima, porque si no lo tenemos siempre por encima, nos puede pasar como le pasó a Satanás, que Satanás, ¿verdad? Llegó un momento que por esos dones que tenía, que Dios le había dado, él pensó que podía dejar a un lado el ser un siervo de Dios. ¿Y qué se convirtió? Se convirtió en un diablo, alguien, ¿verdad?, que perdió lo que era la unción de Dios y perdió la bendición de Dios. Y por eso es importante que hagamos lo que hagamos,
es importante que sepamos que servir. Y es por eso que Dios, cuando queremos servirle, hemos visto todos estos siervos y también pasa con nosotros, nos va a meter en esa escuela del servicio, aparte de que podamos estudiar y podamos estudiar y hacer cualquier otra complementación de nuestros ministerios, ¿no? Así que la clave, como he dicho, es estar. Es estar y aplicado también a la vida de la iglesia, ¿no? Quisiera finalizar, ¿no? Volviendo a la clave de estar, ¿no? Leemos allí en Lucas capítulo 22 que Jesús le hace una confesión a los discípulos, ¿no? Que están, hubo una disputa entre ellos, quién sería el mayor entre todos ellos. Esto era habitual y a veces pasa también, como digo, en unas iglesias, pero en Lucas 22, en el versículo 28, Jesús le hace una confesión y le dice, Lucas 22, 28, por si lo quieres buscar, pero vosotros sois los que habéis, le dice a los discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, yo os sentaréis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y vemos aquí que Dios le hace esta confesión y le dice el requisito es, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y vemos aquí la importancia de la palabra permanecer, la importancia de estar con el Maestro. Y me recuerda un poquito lo de Elías, ¿no? Elías finalmente recibe esa doble porción con el requisito de que tenía que estar hasta el momento, ¿verdad? Que como aquí con Jesús, ¿no? Que fuera arrebatado su maestro Elías, ¿no? Y se cumple esto, ¿no? Así que la palabra que te quiero dejar de forma sencilla es esta, ¿no? Las pruebas que nos puedan venir son para vencerlas, son para luchar con la ayuda de Dios, no son para salir corriendo ni dejar que nos venzan, sino es con la ayuda de Dios pedir fuerza al Señor y creer que con Él lo podemos hacer y pensar también que, como decía Pablo, tenemos una carrera por delante. Y esa carrera que tenemos por delante, ¿verdad? No es tanto en la universidad, que también aquellos que estudiáis, fantástico, pero es una carrera que no se acaba nunca y esa carrera es servir a Dios, con las diferentes etapas que pasemos, lógicamente, pero el ser siervo y sierva de Dios lo seremos hasta que estemos con Él. Y Dios nos puede usar en las situaciones que menos esperamos, ¿no? Que menos pensemos, porque es Él quien usa a su siervo y no somos nosotros los que usamos a Dios, ¿no? Y quiero sencillamente dejarte esta palabra, espero que te pueda servir y que tú no te dejes impresionar, ¿no? Por falsas interpretaciones que a veces incluso los intérpretes de la ley hacían de la palabra, sino que piensa que no solamente hay que conocer una verdad, como decía antes, la verdad de la palabra, sino hay que interpretarla correctamente para que pueda llevar su fruto. Y yo espero que hayas estado hasta el final de la palabra. Si me estás escuchando, pues imagino que sí, pero espero que también en cada oportunidad que se predique la palabra en la iglesia o sea por vídeo puedas estar. Porque déjame decirte una cosa, no subestimes lo que es el poder de un vídeo sencillo, ¿no? No subestimes las herramientas que Dios pueda usar. Simplemente intenta estar donde debes estar. Y déjame decirte que Dios se encarga de verte, aunque sea en la última yunta de esos 12 yuntas que había, haciendo un trabajo sencillo en el último lugar, es Dios quien te ve. No tienes que esperar que los demás te vean. Así que recibe un abrazo y yo te pido que estés orando por los hermanos, también por mí, y que estés orando por la iglesia y que te fortalezca leyendo la Biblia y meditando en la palabra de Dios. Recibe un fuerte abrazo. Dios te bendiga.